Alemania es la cuna de algunos de los cuentos más inquietantes y fascinantes de la historia. Pero, ¿conoce sus versiones más antiguas y oscuras? En los bosques sombríos de este país, encontramos a dos niños perdidos, acechados por una bruja con hambre de venganza, Hansel y Gretel. Más adelante, una niña vestida de rojo camina inocente sin saber que la muerte la acecha entre los árboles. Caperucita Roja esconde un desenlace más macabro del que recuerdas. Y en lo más profundo del río Rin, una mujer de belleza hipnótica canta una melodía mortal. La leyenda de Loreley ha aterrorizado a marineros durante siglos. ¿Pero qué hay de cierto en esta historia? 3 relatos. Un solo viaje al corazón de las historias más enigmáticas de Alemania. ¿Te atreves a escucharlos hasta el final? Suscríbete y quédate hasta el final, porque te aseguro que después de esto, nunca volverás a ver estos cuentos de la misma manera. Hansel y Gretel, el bosque de la bruja. Había una vez, en un lejano rincón de Alemania, una humilde casita al borde del bosque. Allí vivían un leñador, su esposa y sus 2 hijos, el valiente Hansel y la dulce Gretel. La familia pasaba tiempos difíciles, pues la comida escaseaba y el hambre acechaba como un lobo entre la niebla. Una noche, la madrastra, con el rostro sombrío y la voz envenenada por la desesperación, le susurró al leñador: No tenemos suficiente comida para todos. Debemos llevar a los niños al bosque y dejarlos allí. El pobre hombre, con el corazón desgarrado, dudó, pero al final, vencido por el miedo al hambre, aceptó. Lo que no sabían es que Hansel, despierto en su camastro, había escuchado todo. Con el sigilo de un zorro, salió de la casa y llenó sus bolsillos con pequeñas piedras blancas que brillaban bajo la luna. A la mañana siguiente, la madrastra despertó a los niños con una sonrisa forzada. Vamos, pequeños, iremos al bosque a buscar leña. Mientras caminaban entre los árboles, Hansel, sin que nadie lo notara, iba dejando caer una a una sus piedrecillas, marcando el camino de regreso. Cuando el sol se escondió y la noche trajo consigo el frío y la oscuridad, la madrastra y el leñador desaparecieron entre los árboles. Hansel tomó de la mano a Gretel, y, siguiendo el resplandor de las piedritas bajo la luna, lograron regresar a casa. Pero la madrastra no se rindió. Mañana los llevaremos aún más lejos, Dijo con voz afilada como un cuchillo. Esta vez, Hansel intentó tomar más piedritas, pero la mujer cerró la puerta con llave. Sin más opción, guardó migajas de pan en su bolsillo. A la mañana siguiente, la historia se repitió. Pero cuando intentaron seguir el rastro de migajas, los pájaros del bosque se las habían comido todas. Perdidos y hambrientos, los niños caminaron por horas hasta que, de repente, el dulce aroma del azúcar y la miel invadió el aire. Ante sus ojos, apareció una casita hecha de pan, cubierta de chocolate y ventanas de caramelo. Con el estómago rugiendo, los niños corrieron a arrancar pedazos y morderlos con deleite. Jijiji, ¿quién come de mi casita? Se escuchó una voz chirriante. De la puerta salió una anciana encorvada, con una nariz ganchuda y unos ojos pequeños y brillantes como ascuas. Vengan, pequeños, no teman. Entren, tengo más dulces adentro. Pero lo que Hansel y Gretel no sabían era que aquella anciana era una bruja malvada que atrapaba niños para comérselos. Apenas cruzaron el umbral, la puerta se cerró de golpe. Ahora están en mis garras. Rió la bruja, encerró a Hansel en una jaula y obligó a Gretel a trabajar para ella. Cada día, le daba de comer al niño para que engordara. Cuando esté bien gordito, lo cocinaré en mi horno. Hansel, astuto, cada vez que la bruja le pedía que le mostrara un dedo para ver si había engordado, le pasaba un huesito en su lugar. La bruja, ciega y frustrada, gruñía. No engordas nada, niño flacucho. Pero una mañana, impaciente, decidió que lo cocinaría de todos modos. Gretel, enciende el horno y revisa si está bien caliente. La niña, temblando de miedo, tuvo una idea. No sé cómo hacerlo, abuelita. ¿Podrías enseñarme? ¡Bah, niños tontos! Así se hace. Dijo la bruja, metiendo la cabeza en el horno. En ese instante,
Gretel reunió todas sus fuerzas y empujó a la bruja dentro. La puerta del horno se cerró de golpe, y las llamas rugieron con furia. Hansel y Gretel, llenos de alegría, encontraron un cofre lleno de oro y piedras preciosas en la casa de la bruja. Cargaron lo que pudieron y corrieron lejos de aquel lugar. Tras días de caminar, llegaron a la orilla de un río. Un cisne blanco los ayudó a cruzarlo y, al otro lado, encontraron su hogar. El leñador los recibió con lágrimas en los ojos. La madrastra, en cambio, había desaparecido para siempre. Desde aquel día, nunca más pasaron hambre. Con el oro y las piedras preciosas, vivieron felices, recordando siempre que el valor y la astucia pueden iluminar hasta la noche más oscura. Y así, termina la historia de Hansel y Gretel. Pero recuerden, no todo lo dulce es bueno, y no todo lo oscuro es malo. Caperucita Roja y el lobo astuto. En un pueblo lejano, entre colinas verdes y ríos cantarines, vivía una niña con una capa roja tan brillante como una manzana madura. Su abuela se la había regalado y, como nunca se la quitaba, todos la llamaban Caperucita Roja. Un día, su madre la llamó y, con una cesta en la mano, le dijo: «Caperucita, tu abuelita está enferma. Llévale este pan recién horneado y un tarrito de miel, pero no te entretengas en el bosque ni hables con extraños». «Sí, madre», respondió la niña con una sonrisa. Y así, con la cestita en el brazo, partió saltando por el camino que llevaba al otro lado del bosque, donde vivía su abuela. Pero en el corazón del bosque, entre las sombras de los árboles retorcidos, la acechaban unos ojos afilados y amarillos. Eran los ojos de un gran lobo gris, astuto y hambriento. El lobo, al ver a la niña, se acercó con una sonrisa torcida y su voz melosa como la miel podrida. «Buenos días, dulce niña», dijo inclinándose. «Buenos días, señor lobo», respondió Caperucita, sin sospechar nada. «¿Y a dónde va una niña tan encantadora con esa preciosa capa roja?» «Voy a casa de mi abuelita, al otro lado del bosque, a llevarle pan y miel porque está enferma». El lobo, que ya imaginaba el festín, fingió interés y preguntó: «Dime, niña, ¿vive muy lejos?» «No mucho, solo un poco más adelante, en la casita con tejado de paja». El lobo, con su plan en marcha, sonrió mostrando sus afilados dientes. «¡Qué niña tan amable! ¿Por qué no recoges unas flores para tu abuelita? Seguro le harían muy feliz». Caperucita pensó que era una buena idea y se desvió del camino. Mientras tanto, el lobo corrió como un rayo por el sendero más corto, directo a la casa de la abuelita. «Toc, toc, toc». «¿Quién es?», preguntó la dulce voz de la anciana. «Soy yo, abuelita, Caperucita Roja», dijo el lobo, imitando la vocecita de la niña. La abuelita, sin sospechar, abrió la puerta y, en un instante, el lobo saltó sobre ella y la devoró de un solo bocado. Después, con la panza llena pero aún hambriento, se vistió con el camisón de la abuela, se puso su gorro y se metió en la cama, esperando a Caperucita. Un rato después, la niña llegó a la cabaña con su cestita y un ramo de flores. Tocó suavemente la puerta. «¿Abuelita?» «Soy yo, Caperucita». «Pasa, hijita», respondió el lobo con voz fingida. Caperucita entró, pero algo le pareció extraño. «Abuelita, ¿qué ojos tan grandes tienes?» «Son para verte mejor, querida». «Abuelita, ¿qué orejas tan grandes tienes?» «Son para oírte mejor, niña mía». «Abuelita, ¿qué manos tan grandes tienes?» «Son para abrazarte mejor, pequeña». Caperucita, temblando, dio un paso atrás. «Abuelita, ¿qué boca tan grande tienes?» El lobo ya no pudo contenerse más y, con un rugido feroz, gritó: «¡Es para comerte mejor!» Y de un salto, se lanzó sobre la niña. Pero en ese momento, un cazador que pasaba por la casa escuchó el grito de Caperucita. ¡Bam! Derribó la puerta y, con su gran cuchillo, abrió la panza del lobo dormilón. Y de allí salió la abuelita sana y salva. Para asegurarse de que el lobo no volviera a hacer de las suyas,
la abuelita y el cazador llenaron su barriga con piedras y la cocieron rápidamente. Cuando el lobo despertó, intentó huir, pero su panza era tan pesada que cayó en el río y nunca más se supo de él. Caperucita abrazó a su abuelita con lágrimas en los ojos y prometió que nunca más desobedecería a su madre ni hablaría con extraños. Desde aquel día, el bosque fue un lugar más seguro, y Caperucita aprendió que la dulzura es hermosa, pero la prudencia es aún más valiosa. Y así termina la historia de Caperucita Roja. Pero recuerden, pequeños, no siempre lo que parece amable es bueno, y no todo lo feroz es malo. La leyenda de Lorelei, la doncella del Rin. Hace mucho, mucho tiempo, cuando los castillos se alzaban majestuosos sobre los acantilados y los ríos eran caminos de aventuras, en lo más profundo de Alemania, el gran río Rin serpenteaba entre montañas y bosques. Sus aguas eran un espejo azul que reflejaba el cielo, pero también escondían misterios. En un punto del río, donde las corrientes eran traicioneras y las rocas se alzaban como colmillos de dragón, había un peñasco altísimo llamado Lorelei. Era un lugar donde los marineros sentían un escalofrío recorrerles la espalda, pues allí, en las noches de luna llena, resonaba un canto tan hermoso como el de los ángeles, y tan mortal como el filo de una espada. Los viajeros contaban que en lo alto de la roca, sentada con su largo cabello dorado cayendo en cascada sobre sus hombros, aparecía una mujer de belleza sobrehumana. Sus ojos brillaban como el reflejo del sol en el agua, y su voz era dulce y hechizante. Era Lorelei, la sirena del Rin. Nadie sabía de dónde venía, pero algunos decían que había sido una joven mortal. La triste historia de Lorelei. Se contaba que, tiempo atrás, en un pequeño pueblo a orillas del Rin, vivía una hermosa doncella llamada Lorelei. Su hermosura era tal que todos los hombres se enamoraban de ella con solo mirarla. Pero ella tenía un solo amor, un joven caballero con el que soñaba casarse. Sin embargo, el destino fue cruel. Su amado partió en un viaje y nunca regresó. Se decía que lo habían visto con otra mujer en una tierra lejana, que la había olvidado. Lorelei, con el corazón roto, caminó hasta la cima del acantilado para contemplar el río. La tristeza la envolvió, y sus lágrimas cayeron al agua como gotas de cristal. Los ancianos cuentan que los dioses, conmovidos por su dolor, la transformaron en un espíritu eterno del Rin. Desde entonces, su voz encantada resuena en las noches, llamando a su amado perdido, aunque él nunca la escucha. El encanto mortal de Lorelei. Los marineros que navegaban por el Rin oían su canto y, hechizados, soltaban los remos y miraban hacia la cima del peñasco, buscando a la doncella dorada. Sus corazones latían con pasión, sus almas eran atrapadas por la melodía, y sin darse cuenta, sus barcos chocaban contra las rocas y se hundían en las aguas profundas del río. Nadie podía resistirse a su canción. Los marineros del Rin contaban historias de compañeros que habían desaparecido en aquellas aguas, de capitanes que nunca volvieron a casa. Y cada vez que alguien preguntaba por qué, los ancianos respondían con voz sombría. Fue Lorelei, la doncella del peñasco. El misterio de la roca. Aún hoy, cuando el viento sopla sobre el Rin y la luna ilumina las aguas, los viajeros aseguran que pueden escuchar una melodía flotando en el aire. Un canto dulce, triste y hermoso. Algunos dicen que es el eco del viento. Otros, que es la voz de Lorelei, esperando a su amado en lo alto del peñasco. Y así, niños y amantes de los cuentos, termina la leyenda de Lorelei. Pero recuerden, no todo lo hermoso es inofensivo, y algunos amores nunca mueren. Hemos recorrido el lado más inquietante de los cuentos alemanes, pero el mundo está lleno de relatos aún más escalofriantes. Desde las profundidades de la selva hasta los castillos más antiguos, cada país guarda historias que esperan ser contadas. Si te atraparon estas historias, imagina lo que aún falta por descubrir. Suscríbete, activa la campanita y dime en los comentarios, ¿qué cuento o leyenda te gustaría escuchar en el próximo video? Nos vemos en la próxima historia, si te atreves.